Buenas, vamos a hacer un nuevo vídeo. Bueno, hemos estado viendo un artículo de nuevo de Inelia Vez sobre... Un segundo que lo tenemos por aquí. Bueno, no importa, nos acordamos. Un artículo, luego lo pondremos en comentarios, que habla sobre los temas que hablamos siempre de la luz y oscuridad y demás. Y claro, ya aquí hemos hablado muchas veces de esto del abuso, que si la psicopatía y todo esto, la víctima y agresor, pero claro, sigue diciendo unas cosas que en el fondo ya había dicho a lo largo de los años, pero está interesante, ¿no? Que lo vuelva a recordar y que haga hincapié, pues para que se entienda bien, porque a veces parece que no se entiende, ¿no? O se pasa por alto o incluso se olvida, ¿no? Ya que a veces hemos estado ahí en directos que siguen hablando de las víctimas, que si eres víctima, que si la víctima, que si no has tenido nada que ver. Claro, vamos a seguir hablando sobre esto porque es interesante, ¿no? Y podéis hablar en los comentarios si alguien quiere. Claro, hablando por ejemplo de padres abusivos, aunque hay gente que reacciona cuando hablas sobre esto, pero es la verdad. Entonces, claro, cuando has tenido padres abusivos, suelen decir, bueno, ¿y el niño qué culpa tiene, no? En el fondo ya te están poniendo como víctima, casi siempre pasa, ¿no? Que eres una víctima porque no has elegido nacer, ¿no? Eso hasta la persona abusiva lo decía, ¿qué tal? Que claro, y te dicen en el fondo, hasta terapeutas y tal, pues que tú no has elegido los padres. El otro día una persona hablaba sobre esto. Claro, entonces en el fondo te están considerando una víctima, ¿no? Entonces, bueno, escuchamos esas cosas, están bien porque hablan de cómo sanar y tal, y puede estar bien porque sí que es verdad lo que dice en el artículo de Inelia Vez, que si has pasado por abuso, esto es verdad, por muy ser de luz que seamos, que puedes tener estrés postraumático, como decía otra persona, ¿no? Nos decía otra persona. Y sí pasa, ¿no? Que parece que tienes traumas, que te cuesta ver los bloqueos, los miedos, todo esto, la desconfianza, bueno, una serie de efectos secundarios de haber pasado por el abuso, que es lo que es, vamos a llamarlo por su nombre, ¿vale? Que hay gente que no le gusta porque siempre se suele tener un pedestal a los padres, pero a veces hay padres, vamos a atrevernos a decirlo, que hasta matan a los hijos, ¿verdad? Que hay casos famosos en España y demás que se han visto que los hijos mueren a manos de los padres, y no hay que ser tan tonto de no creerse esas noticias, porque sí pasa, ¿no? Desgraciadamente pasa, pero eso hasta ahora está pasando en el mundo, ¿no? En el planeta. Entonces, claro, cuando una persona ve eso, dice, no es posible, es que los niños no han elegido nacer, ¿no? Y no han elegido a esos padres. Claro, si ahora vamos a unirnos con la otra corriente, que algunos coaches, no hablo de nombres, pues tienen esa línea, que dicen que no, como que tú no has elegido a los padres, que eres una víctima, que no tienes nada que ver. Bueno, no lo vamos a contradecir, pero eso te siguen considerando una víctima, con lo cual, según la enseñanza de Inelia y también de nosotros, porque nos resuena muchísimo, siendo una víctima no hay salida, ¿no? Que era lo que nos decía otra persona, no hay salida, en el fondo te están considerando víctima. Entonces, lo volvemos a decir porque es importante, el ser una víctima es solo un rol, ¿vale? O sea, es decir, porque un ser humano que se supone o se sabe que en el fondo tenemos un ser superior, un ser que trasciende a esta encarnación presente, lo vamos a decir así, con los cojones, como nos decía Inelia,
pues no hay que tener miedo de ser uno mismo, ¿no? Entonces, que nos enseñan a eso, a tener miedo. La persona abusiva siempre te mete miedo y que agaches cabeza, que agaches el lomo, que agaches las orejas, todo eso, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes familiares abusivos, lo vamos a decir aquí, ya que Inelia se atreve a hablar de eso, pues porque también nosotros hemos sufrido abuso de parte de familiares, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres un niño no puedes saber que eso no es abuso porque no conoces otra cosa. Entonces, parece ser que eres una víctima inocente, ¿no? Como que te han puesto ahí, no se sabe ni cómo, y eres una víctima y tienes que aguantar, lo volvemos a decir, como alguien nos dijo no hace demasiado, que teníamos que aguantar, que no estábamos tan mal y que nos estábamos aprovechando de estos familiares de los que hablamos. Eso es el mismo discurso que tiene la persona abusiva. Entonces, lo volvemos a decir, pues esta persona es abusiva, o no sé yo, pero bueno, en fin, nosotros. Sigamos con el tema, que aunque es lo mismo, pero es arrojar luz sobre el tema, que Inelia lo explica muy bien en este artículo. Eso sería la realidad de luz-oscuridad, ¿vale? No todo es oscuridad, porque si no, no sobrevivirías, ¿vale? No estaríamos ahora mismo haciendo este vídeo, ¿vale? Entonces, es luz-oscuridad. Pero ¿qué pasa? Que en esa oscuridad es donde está el abuso y todo esto que va a extendernos. Entonces, claro, ¿por qué un ser de luz iba a estar de acuerdo en entrar en el planeta a través de una familia de este tipo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Inelia ahí lo explica bien. A veces es simplemente por curiosidad. Da un ejemplo ahí muy bueno. También así lo traduzco porque este podcast está en inglés. Claro, por ejemplo, un niño que es curioso, ¿no? Pues a ver qué hay ahí detrás de la esquina. Pues mira, la oscuridad. Pues sí, sería una explicación válida, ¿no? Pues sí, ¿por qué un Lightworker iba a querer entrar en un planeta donde reinaba la oscuridad, ¿verdad? Y ni siquiera sabíamos qué era la oscuridad, como que es esto de la oscuridad. No lo entiendes, nunca lo has asimilado. Y sí, es una explicación de que se llama oscuridad, simplemente experiencias duales de luz-oscuridad. Entonces, todo esto, como decimos, basado en el contenido de Inelia Benz. Podéis seguirla en ineliabenz.com, pero pensamos que si lo explicamos con nuestras palabras significará que lo hemos entendido, ¿no? Y la intención es salirnos de ese paradigma de luz-oscuridad, ¿no? Entonces, por eso hacemos también el vídeo, y si a alguien le llega, pues mira, mejor. Entonces, nosotros mismos hemos estado soportando toda esa realidad de luz-oscuridad, quizás porque no sabían más, porque no estaban las herramientas, porque desde la propia familia, entre los miembros, se hace que eso se perpetúe, y de alguna forma, si te quieres salir de eso, pues eres como un traidor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final el ser de luz despierta y dice, esto ya no lo quiero más, ¿no? Entonces eso puede ocurrir, que es el despertar famoso, ¿no? Entonces, lo vamos a decir, caiga quien caiga, como dicen algunos famosos, no somos víctimas, lo siento, no voy a decir tu nombre, pero vamos a decirlo, pero no estamos de acuerdo con eso. No somos víctimas, aún así hemos pagado un curso donde te dicen eso, pero bueno, yo que sé, es que como sí sabes mucho sobre el tema, pensamos que nos vendrá bien para sanar, ya veremos, y si no, pues tampoco es tanto dinero. Entonces, seguimos hablando sobre el tema. Al final, esta otra persona abusiva familiar, nos dimos cuenta que trata de controlar las finanzas, que es parte del abuso, ¿no? Cuando controlas la sexualidad de una persona o controlas las finanzas de una persona, por eso no te dejan trabajar ni te apoyan en posibles trabajos, pues ahí estás vendido, ¿vale? Y dependes del abusador, y así el abusador puede abusar. Entonces, lo decimos así sin ser víctimas, que cabe la tentación de considerarse una víctima, pero bueno, no vamos a entrar a discutir con los que piensan contrario. Entonces, es que claro, vamos a seguir hablando. Como escuchábamos el otro día un podcast donde decía, no, es que un huracán, por ejemplo, un terremoto, no decimos nombres, y porque tienen cosas muy buenas, ¿vale? Pero un terremoto tal es una víctima, como
ay, pues si de repente viene un terremoto, tú no has tenido nada que ver con eso y te has arrollado el terremoto, una víctima. Bueno, Inelia lo explica muy bien, no, porque estabas ahí, ¿vale? O sea, es decir, tú simplemente estabas ahí, a sabiendas o a no a sabiendas, queriendo o no queriendo, pero al estar ahí, el terremoto, pues, ¿vale? Entonces, no eres una víctima, que no lo eres. Entonces es lo mismo que con esto de los familiares. Estabas ahí, o sea, naciste de esas personas. ¿Por qué? Pues como ya explica Inelia muy bien, Inelia Benz, no puede ocurrir nada si no estás de acuerdo. Entonces tiene sentido, ¿verdad? O sea, si no hubiésemos estado de acuerdo en que fuesen nuestros padres o familiares, pues no hubiese ocurrido. Entonces, si la responsabilidad es nuestra, ¿cómo cojones vamos a decir que así a un paradigma de luz-oscuridad? Pues ya explica Inelia muy bien, pues por pura curiosidad, a lo mejor por un programa de víctima justamente, o un programa de salvador, que te hace querer estar ahí, ¿sabes? Pues me apunto, ¿no? Como decíamos, no, tal, te apuntas a un bombardeo, tal, se ha dado cuenta. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de eso y dices, coño, es que estaba de acuerdo con esta experiencia, pues se ve que sí, ¿no? Entonces, el paso, que es lo que explica en este artículo, es que cuando te das cuenta, como suele haber una enseñanza, vamos a decir, falsa, de que tú necesitas la luz y la oscuridad para apreciar la luz, ¿vale? Eso es mentira, lo típico del yin y el yang, que nosotros como buscadores espirituales que éramos, siempre, bueno, sí, el yin y el yang, te decían eso, bueno, no sé, tampoco, bueno, sí que como no sabía, bueno, había todo tipo de enseñanzas, tampoco, bueno, sí, parecía un poco raro, bueno, el yin y el yang, pero bueno, no sé, el caso es que sí, Inelia lo explica muy bien y pues se ve que no es necesaria la oscuridad para tener un paradigma de solo luz, es decir, la oscuridad hace falta para tener el paradigma de luz-oscuridad, que eso es lo que sería el yin y el yang, pero eso no es un paradigma de luz, no es un paradigma de solo luz, ¿verdad? Que hombre, se supone que la iluminación, que es un poco ese rollo, ¿no? De que todo está conectado, de que es un ciclo perfecto y tal, para un paradigma de solo luz, pues sería que no. Entonces sí, se ve que sí es posible tener un paradigma de solo luz sin tener experiencias de oscuridad, porque esas ya las hemos tenido, lo hemos dicho en el Instagram, hemos tenido muchos años de oscuridad, entonces ¿para qué quieres eso? Entonces se refleja también en la música, en las películas y demás. Entonces, claro, estamos un poco aún procesando que no somos víctimas y se ve que sí estuvimos de acuerdo en tener esa familia. Y bueno, pues siempre está un poco, como hablan los expertos, la esperanza, si esas personas cambian o no cambian. Pues Inelia lo explica muy bien, no es necesario que cambien, es decir, bueno, tú eliges lo que eliges, paradigma solo luz. Y hombre, si dice lo mismo que los expertos, hombre, si la persona es abusiva, entonces sí, si es abusiva, pues bloqueo total, contacto cero, como dicen, ¿no? Los expertos, ¿no? Y salir de ahí, salir de ese entorno, que es lo que estamos, enlazándolo con el vídeo anterior de que si es con la boca pequeña o no. Entonces, salir de ahí, salir de la situación. Y esto lo queríamos comentar, que claro, como te es familiar el abuso, ¿vale? Luego lo que no es el abuso no te es familiar. Entonces sí que puede haber un enganche, como una adicción, ¿vale? A la cocaína o algo así, vamos a decirlo, no hay que tener miedo de decir palabrotas, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, que si la cocaína, los opiáceos, las pastillas, lo que sea, ¿sabes? Todas esas son sustancias tóxicas, supuestamente, pero que son adictivas. Entonces, te vuelves adicto a la droga. Entonces, esto se ve que pasa lo mismo con este tipo de abuso. Y encima, como es familiar, puede pasar en la familia y te dicen que no, que el que está loco eres tú, el que está mal eres tú, y que tienes que quedarte ahí aguantando, que eso es lo que te dicen. Claro, pues entonces la gente no tiene ni idea, o es que está en el paradigma de luz-oscuridad, por eso quieren que sigas ahí. Entonces, nos expresamos, no importa. Entonces, cuesta mucho porque sí es cierto que es como una adicción,
por eso también hacemos este vídeo. En vez de estar enganchados ahí con la droga, es mejor hablar sobre estos temas, porque así te desenganchan, ¿vale? Bienvenidos y bienvenidas. Y sí, es luego ir buscando de otras cosas, perder esa esperanza tóxica de que la persona vaya a cambiar nunca, ¿no? Y buscar ya otro tipo de relaciones. Hombre, si es por ejemplo padre o madre, pues a lo mejor no puedes tener otros padres, ¿no? Pero a lo mejor sí hay personas que te pueden querer como un padre, ¿por qué no? ¿Sabes? Es fuerte, pero es verdad. Entonces queremos hablar sobre esto. Y bueno, los expertos dicen que esas personas nunca cambian. Entonces vamos a decir lo que dice Inelia, que siempre arroja luz sobre el asunto, y esto nos ha molado mucho particularmente. Al final es una decisión, es verdad. O sea, la persona es abusiva porque decide serlo. Es decir, esto es cierto. Algunos expertos también lo habían dicho. Dicen que es por un proceso inconsciente, que han sido traumatizados. Pero entonces Inelia, y en este podcast, que lo pondremos ahí abajo, la dirección. Ahora imagínate nosotros, después de haber pasado por el abuso, ¿qué pasa? Que luego tienes hijos y tú le haces lo mismo. ¿A que no? ¿Verdad? Eso se sabe, eso se entiende. Pues si nosotros lo podemos entender, la persona que abusó de ti, ¿vale? Lo digo para quien escuche esto, también podía haber elegido lo mismo, podía haber elegido no ser abusivo o abusivo con sus hijos. Entonces, ¿es una decisión o no es una decisión? Pues claro que es una decisión. La persona decide ser abusiva por lo que sea, no es realmente por el trauma ni por el abuso recibido, pues es una decisión. Decide eso, y luego aquí entramos nosotros. La víctima, por así decir, está de acuerdo en ser la víctima. O sea, la víctima dice, vale. Entonces, Inelia ahí da un ejemplo que es un poco tétrico, pero es verdad. Una persona que asesina a otra, ¿vale? Simplemente ha querido tener la experiencia de asesinar a otra. Que diría, pero bueno, ¿y por qué? Pues es como esos videojuegos. Esos videojuegos, ¿para qué sirven? Pues para nada. Si es para tener una experiencia de luz y oscuridad, pues eso funciona así. Se ve que el abusivo dice, venga, pues yo voy a ir ahí a la tierra y seré una persona abusiva, aunque normalmente encubierta para que no se note. Y la víctima dice, vale, yo seré tu víctima. Y ese es el juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo bueno es que cuando llegas a la tierra llega un momento que puedes cambiar de opinión. Bueno, pues ya me he cansado de este juego, a la mierda, como se suele decir, ¿no? Entonces, dice, ya no quiero más de esto. Puede haber recaídas, sí, puede haber enganches, porque estos son hábitos, ¿vale? Pero al final dices, esto me he cansado ya, y aunque luego vuelvas a ser una víctima, digamos, pero ya a la mierda, no soy víctima. Entonces funciona así. Y la persona abusiva, diríamos que no es que esté en un proceso ya de no retorno como algunos expertos dicen. Ahora si escucha esto no le va a gustar, pero bueno, de todas formas sí tiene un punto bueno de que no hay que estar esperando que cambie, eso sí que es verdad. Entonces empieza por ahí, está bien que te digan que no va a cambiar nunca, para que no tengas esperanza y mueva ficha en el tablero, ¿vale? Entonces eso está bien, pero si la víctima puede dejar de ser víctima, ¿verdad? El agresor o agresora o abusón o abusona también puede dejar de ser abusón o abusona. Lo que pasa es que tienen que querer, ese sí es el punto, o sea, tienen que querer dejar de ser abusivo. Entonces, claro, la víctima, si decide salirse de la víctima, pues ya se sale, se va del entorno, que es en lo que estamos, quizás sí pierde esa relación, pero gana una vida, ¿no? Entonces, esto lo queríamos decir, ¿no? Y también habla sobre la compasión, ¿no? En ese podcast, que dice que en realidad nadie te tiene que enseñar compasión, que es lo que dicen algunas espiritualidades, que el haber recibido palizas te hace una persona muy buena, y que ya como te han pegado tanta paliza, pues ya tienes mucha compasión, ¿no? Pues no, porque eso da un ejemplo muy bueno. Y Nelly dice, ¿qué pasa? Entonces tienes un hijo y tú haces ese tratamiento para que el hijo aprenda compasión. Ah, no, la gente normalmente dice, no, saben innatamente que eso no te ayuda en nada, ¿vale? Ni siquiera estás aprendiendo nada, como hay gente que lo dice, que está bien, que es un premio de consolación, ¿no? Es que así, que no voy a decir nombres, nos dijo alguien el otro día, así como que maduras antes, bueno, vale, te vale, como premio de consolación, vale,
pero no funciona así. Lo siento, no es personal. Entonces, no es que estén madurando más, porque la vida ya tiene un proceso de maduración, es decir, no necesitas recibir palizas para madurar. Entonces, es como si, imagínate un árbol, que esto lo explica Inelia muy bien, pero lo queríamos explicar también nosotros. Es decir, un árbol, para que el fruto madure, pues tendrá que tener sol, ¿verdad? Agua y demás. No vas a estar pegándole al árbol para que madure antes, ¿a que no? ¿A que se entiende? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo decía Inelia y queríamos retomarlo porque así ya aplicamos todo esto y lo integramos. Y entonces esas son las enseñanzas, vamos a decir, falsas, que tienen en pie, eso sí, para eso sirven, para que el paradigma de luz-oscuridad siga en pie, para eso sí sirve, ¿vale? Entonces, los que quieran el paradigma de luz-oscuridad, pues bueno, suponemos que seguirán teniendo, pero nosotros hemos elegido solo luz, ¿vale? Entonces, si la persona abusiva, hombre, sí, a lo mejor podría relacionarte solo desde la luz, pero no sé si es muy abusiva y tal, y a un buen más, pues sí, a lo mejor es cortar. Tú sigues haciendo los ejercicios de todo esto que hacemos y tal, y no sabemos si cambiará o no cambiará. Entonces, pero bueno, queríamos un poco hablar sobre esto, de que Inelia siempre mola como lo explica, que es que claro, como estamos metiéndonos en canales de estos de recuperación de abuso narcisista y psicopático y todo esto, hablan mucho de la víctima. Entonces no voy a entrar yo ahí a contradecirles, ni tampoco, vamos, no estoy diciendo nombres, y luego me verán en persona, pero que no, es que esto de la víctima no ayuda, lo sentimos, pero es que eso no ayuda. Lo dice alguien que ha sido muy víctima, que sí, lo de la víctima estaba ahí súper, y por ejemplo Inelia no lo ha dicho muchas veces, de lo de no ser víctima. Entonces no sé por qué siguen existiendo esas escuelas donde te dicen que eres una víctima, y aún así estamos pagando. Pues no sé por qué, sí, porque hablan del estrés postraumático, hablan de la recuperación. Eso sí no viene bien, porque al haber pasado por ahí, el efecto sí lo tienes. O sea, nadie dice que no hayas pasado por ahí, sí, pero el caso es que, claro, el ser una víctima hace que nunca puedas salir de eso. Entonces no sé por qué insisten en lo de las víctimas. No sé si es que están en el paradigma ese, no lo sé, pero bueno, ya lo comprobaremos, iremos ahí a ver qué nos dicen. Y aunque Inelia ya había dicho de, claro, elegir grupos donde no esté esto de la víctima y el agresor, pero bueno, quizá por eso estamos creando nosotros uno, no lo sé. Entonces, sin hablar de nadie, ¿vale? Entonces, pero hay que hablar. Pues eso, que no somos víctimas, que estuvimos de acuerdo en pasar por esa experiencia, sea por curiosidad, sea porque no sabes más, sea por un programa de víctima o un programa de Salvador o yo que sé. El caso es que pasamos por ahí. Entonces, Inelia da un ejemplo ahí muy bueno, que también sufrió lo mismo, bueno, parecido, lo que fuese, también en su familia, esto lo dice ella, se puede decir. Y entonces, claro, cuando una vez tuvo que salir de su entorno y se fue a ciertos sitios, ahí no había móvil tal como hoy en día, que te buscan y tal, entonces se dio cuenta que se sentía bien cuando estaba lejos de su entorno ese original. Entonces, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces te das cuenta que lo normal no era el abuso, que es lo que suele pasar, como naces en ese entorno y dices, lo normal es el abuso, ni siquiera piensas que es abuso, ¿no? Y cuando estás lejos, esto no es mi casa, pero no, es que es al revés. O sea, lo que era el abuso era eso, para los que hemos pasado por ahí, y lo que no era el abuso era cuando estabas lejos. Claro, luego vuelves a casa, como explica ahí en ese podcast, y claro, entonces seguían con el abuso. Claro, entonces, claro, pues esa experiencia también la hemos tenido nosotros, luego te acostumbras, luego te aclimatas, tal, pero no es así, se llama abuso. Entonces es importante hablar sobre esto, y que es importante, no hay que tener miedo de hablar sobre esto. Y sí, hay gente que lo rechaza, dice que no es así, que tal, pues es que serán abusivos ellos mismos, ¿vale? Entonces, nosotros vinimos al planeta a esto, a acelerar la frecuencia del planeta y a ser seres de luz, y claro, no te venía bien el pasar por el abuso, eso es así, pero bueno, hemos pasado por ahí. Entonces, estamos en este proceso de salirnos de ahí y vibrar de otra forma y conseguir las cosas, ¿vale? Pues nada,
A ver si conseguimos la casa, lo vamos a decir de nuevo, porque ahí estaremos libres del abuso. Esperemos, esa es la idea y esa es la intención. Pues nada, ahora pondremos el artículo de Inilia para que lo quiera escuchar. Y sí, tristemente muchos hemos pasado por ahí. Entonces pasa que eso, como no se hablaba, pues claro, ¿cómo ibas a saber que eso era un abuso? Incluso hoy en día parece que cuesta de aceptar, cuesta de creer, y si hablas con las personas en cuestión, pues te dirán que no son abusivos y tal, ¿vale? También habla en ese podcast de que eso es cosa de la persona, y es verdad, o sea, si la persona ha decidido ser abusiva, pues ella sabrá, o sea que ni siquiera te tiene que pedir disculpas, fíjate tú, y tampoco es verdad, ni siquiera hay que estar esperando que la persona cambie o que se disculpe o no, porque si no eso ya es una víctima, ¿vale? Es que ahora lo entendemos mejor, una víctima que ha pasado por ahí, que espera una retribución, y el otro que tiene que cambiar o ser castigado. Este es como funciona, hasta el sistema legal funciona así. Bueno, no decimos nada, es como funciona, pero claro, está basado en una víctima agresor. Entonces claro, tú imagínate que no hubiese víctimas y que no hubiese agresores, ¿no? Entonces no haría falta ese tipo de leyes, ¿verdad? Entonces esto lo queremos decir desde aquí porque es una posibilidad y simplemente hay que decidir dejar de ser víctima y decidir dejar de ser agresor o agresora, porque es lo mismo, es lo mismo, es el paradigma de luz-oscuridad. Entonces, en fin, que se puede salir de ahí, que tú puedes decidir el paradigma de solo luz, ¿vale? Porque el paradigma de solo luz no incluye esas experiencias. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Vamos a ver si conseguimos las cosas. Y sí, no sé, hombre, en mi experiencia personal parece que aún todavía experimento cosas así, vamos a ser sinceros. No sé si es por un hábito, no sé si es por programas, no sé muy bien por qué, pero a veces sí pasan cosas. Pero ahí estamos. Todavía no hemos conseguido la casa, no sé por qué leches. ¿Será por lo de la boca pequeña que decimos antes? Pues puede ser. A ver si lo decidimos. Igual sí, a lo mejor es que la decisión no es firme, puede ser. Esto es que no nos hemos cansado del paradigma de la oscuridad, mentira, eso sí lo tenemos claro. Si queremos solo luz. Entonces, ¿qué es? Pues no lo sé. Pueden dejarlo en los comentarios. Somos transparentes. Pues nada, lo vamos a dejar así para no hacerlo muy largo. Y ahora pondremos ahí el artículo que tiene más cosas, está muy interesante. Y que es una genia, eso ya lo sabemos. Y bueno, más de muchos consuelo de tontos, pero sí sorprende que ella misma haya pasado por ahí. Quizá ella puede entender. Entonces, mejor, pues los que hemos pasado por ahí, no sé. Pero bueno, el caso es que no hacía falta, que eso es lo que de verdad lo explica ahí Nelia muy bien. Esa es la píldora difícil de tragar para los lightworkers, trabajadores de la luz. Claro, es decir, ¿cómo vas tú a aceptar que no te hacía falta, que no te hacía mejor persona, que no estás quemando karma y que no servía para nada? Simplemente era una experiencia de luz-oscuridad que no era buena para ti, ni era original en tu configuración de alma ni de nada, y lo sabes ahora. Ah, coño, entonces he sido tonto. Pues sí, dicho así, ¿vale? Si no se ofende nadie. Sí, o sea, estábamos de acuerdo, ese es el punto, estábamos de acuerdo en que eso ocurriese y ahora podemos elegir otra cosa. Incluso, como decimos, aunque los padres o quienes sean originales no cambiaran, puedes tener personas que te traten mejor. Entonces, ¿qué importa que sean padres biológicos o no? O sea, al final es lo mismo más o menos. Ya estamos hablando. Pues nada, lo dejamos aquí para no hacerlo largo y nos vemos en el siguiente vídeo.